Bueno, en esta primera entrevista de este curso, de este nuevo curso de Aquí la Voz de Europa, pues queremos hablar de un tema que nos preocupa, ¿no? Esta leyenda negra antiespañola, uno de los episodios con los que más nos desinforman es sobre el mito de Al-Ándalus y este mito, este falso mito de la supuesta convivencia pacífica entre culturas, pues está siendo utilizado en parte pues para justificar esta inmigración islámica que se está viviendo no solo en España, sino en toda Europa y que, bueno, algunos vemos con cierta preocupación para hablar de este Al-Ándalus, de este mito de Al-Ándalus, para saber qué tiene de cierto y qué tiene de falso. Está con nosotros el profesor Darío Fernández Morera. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Pues muy bien, Miguel. Mucho gusto en hablar contigo y con los oyentes de España. El profesor Darío Fernández ha escrito el libro El mito del paraíso andalusí. Perdonen, se me ha olvidado comentar que el profesor es profesor en la Universidad Northwestern de Chicago, de Illinois. Está de Evanston. Sí. Está al lado de Chicago. Correcto, disculpe. Y forma parte del Departamento de Estudios Españoles y Portugueses de esta universidad. De hecho, estamos hablando por audioconferencia directamente con Estados Unidos, con el profesor. Y como os comentaba, el profesor ha escrito el libro El mito del paraíso andalusí, que ya es una declaración de intenciones el mismo título. Coméntenos brevemente, antes de desarrollar el tema, en qué consiste este mito del paraíso andalusí, profesor. Bueno, pues como tú has señalado someramente, se trata de la idea de que este reino musulmán fue un lugar maravilloso de convivencia entre cristianos y judíos y musulmanes bajo la supervivencia de ilustrados gobernantes musulmanes, ¿no? Ese es el mito, ¿no? Me interesa especialmente que, bueno, podemos hablar de lo que usted quiera, pero sobre todo los primeros tiempos, los primeros 300 años, porque yo creo que a partir de la conquista de Toledo, de ahí hacia adelante, ya está la cosa bastante bien explicada en las crónicas y en el legado histórico, pero por la escasez de crónicas y por la escasez a veces de documentos de la etapa más inicial, pues yo creo que por ahí es donde nos cuelan la desinformación. Si le parece, empezamos por el principio, porque esa invasión, o lo que toda la vida hemos sido o hemos pensado que fue una invasión islámica en el 711, usted sabe, profesor, que últimamente están saliendo gente, me imagino que conocerá, Ignacio Olaue, entre otros, que están dando una visión completamente distinta de esta entrada islámica en el año 711 y que explican que no hubo ninguna invasión directamente y que ni siquiera fueron musulmanes. ¿Esto cómo es posible? ¿Qué tiene de verdad esta versión alternativa o es directamente una patraña? Bueno, esto es una de las maneras en que se presenta el mito. O sea, desde el principio ya pues se presenta la idea de que no hubo conquista musulmana, o si la hubo, pues se llevó a cabo mayormente por pactos pacíficos, de modo que en realidad no puede hablarse de conquista musulmana, y eso desde luego ayuda también a rechazar el concepto de reconquista, del que podemos también hablar más adelante. Claro. Pero esta idea de que no hubo conquista o fue una conquista pacífica y demás no tiene base documental, porque tenemos incluso evidencia arqueológica que ya es muy difícil de rechazarla, ¿no? De monedas musulmanas que datan de la época en la que se invoca la guerra en el camino de Alá, ¿no? Que es el yihad. De modo que incluso no solo las fuentes textuales, sino incluso la evidencia arqueológica indica que la conquista musulmana fue parte de las conquistas islámicas motivadas por la religión, que comenzaron ya a mediados del siglo VII, cuando los árabes salen de Arabia y derrotan a los cristianos griegos del cristiano imperio romano griego, el mal llamado bizantino, en la batalla de Yarmouk en el 636.
y a partir de ese momento pues dominan los musulmanes todo el Medio Oriente, que había sido mayormente, ya era cristiano, ya para esa época era mayormente cristiano, con algunas minorías judías. Y después atacan a Persia, ¿no? El Irán de hoy día, y derrotan a los persas zoroastras, ¿no? O sea, la religión de Zoroastro era la que dominaba en Persia, pero también allí la religión de Zoroastro pues fue liquidada, y se impuso el Islam, ¿no? Que es el que domina hoy día a Persia, es decir, a Irán. Pero en esa época, en el siglo VII, era territorio zoroástrico, como el Medio Oriente era territorio cristiano. Y después pasan al norte de África, que también era mayormente cristiano. El norte de África, recuerden ustedes, era un lugar que había producido grandes eruditos y teólogos y padres de la Iglesia. Ese norte de África produjo a Tertuliano en Cartago y a San Atanasio de Alejandría, ¿no? Uno de los grandes figuras de la Iglesia. Y produjo a San Agustín de Hipona, imagínate. O sea que todo ese norte de África estaba cristianizado. Y de nuevo los árabes irrumpieron allí, derrotaron los efectivos que quedaban del imperio cristiano greco-romano, y impusieron el Islam y redujeron a la población cristiana, a los que no resistían, a la condición de dhimíes. Y de eso podemos hablar más adelante, lo que constituye la condición de dhimíes, cuando hablemos de España más concretamente. Y entonces, luego de conquistar ese norte de África, continuaron marchando hacia el oeste, hasta que llegaron al estrecho ese que separa a España de África, que desde luego no se llamaba Gibraltar, se llamaba las Columnas de Hércules. Y tenía ese nombre de las Columnas de Hércules, que era un nombre que le habían dado los griegos, ¿no? Los navegantes griegos, por siglos. Se le llamó las Columnas de Hércules. Y si te fijas en el escudo de la corona de España, todavía puedes ver ahí las columnas. Esas columnas que marcan el non plus ultra, no más allá de la geografía. Y desde luego, cuando cruzaron el estrecho, siguiendo, ¿no?, la marcha esta de la yihad, pues le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre a Gibal Tarik, ¿no?, la roca de Tarik, que fue el principal general que entró de manera más decisiva primero en España. Ese cambio de nombres pues sucedió a lo largo de toda la conquista islámica de España. Empezaron a cambiar los nombres a las ciudades y a las partes geográficas, y eso lo habían hecho a todo lo largo de las conquistas. Les cambiaban los nombres a las ciudades y a los hitos geográficos, ¿no? Y los islamizaban. Era parte de la técnica hegemónica del Islam, que es algo que utilizan todos los conquistadores, ¿no? Les cambian los nombres a los territorios conquistados para afirmar su autoridad sobre ellos. Pero el Islam lo hizo de manera impresionante y más sistemática que nadie, ¿no? El cambio de nombres. De modo que entraron en la península llamada Hispania, ¿no? No se llamaba Iberia. Hoy día muchos profesores insisten en llamarla Iberia por razones políticas, pero se llamaba Hispania. Y ahí viene el nombre España. Incluso los musulmanes la llamaban España. Tenemos monedas musulmanas que por un lado dicen Al-Andalus y por otro lado dicen Span, es decir, España, en latín. Pero mira, tenemos textos muy tempranos. Tenemos una crónica que se llama la Crónica Mozárabica del 754, si mal no recuerdo. Es un documento muy temprano, porque si los musulmanes entraron en el 711, o alrededor del 711, esta crónica fue escrita unas pocas décadas después. O sea que no es tampoco cierto de que no tengamos textos, no tan temprano. No es cierto eso. Lo que pasa es que se fijan solo en los textos en árabe, que datan, ¿no?, de un siglo más tarde, aunque los mismos textos árabes, por cierto, citan fuentes anteriores. Pero
Pero tenemos la crónica esta, ¿no? Del 754, que no es una crónica musulmana, es una crónica cristiana. Y no es una crónica escrita en árabe, es una crónica escrita en latín. Sí. Incluso hay crónicas previas a la crónica mozárabe, crónicas latinas, y todas hablan claramente de una invasión extranjera. Incluso diferencian entre mauros, ¿no?, moros y sarracenos, y hablan de una invasión violenta, o sea, de invasión pacífica, de que aquí se les acogió prácticamente con los brazos abiertos. De eso nada, las crónicas hablan de una invasión muy violenta. Pero ciertamente, y esta crónica, que es la crónica más temprana que tenemos de la invasión, la narración más temprana que tenemos de la invasión, se refiere a los invasores, ¿no?, y a sus métodos de conquista, que eran terribles, ¿no? Y se habla de ciudades quemadas, las ciudades que resistían, y se entregaban, pues se convertían en dimíes, y hablaremos de eso en un momento. Pero las ciudades que resistían eran quemadas, los hombres eran pasados por la espada, y las mujeres y los niños eran esclavizados, ¿no? Entonces imagínate, el terror era parte de esta técnica de conquista, y de nuevo no fue algo nuevo en España, esto ya se había utilizado en el Medio Oriente y en el norte de África. Las crónicas del Medio Oriente, muy tempranas, crónicas cristianas, y más tarde las crónicas musulmanas, que datan, si no me equivoco, del siglo VIII, principio del siglo VIII, es la más temprana. También los musulmanes mismos hablan de eso, las tácticas estas que llamaríamos hoy día de terror, ¿no?, para aterrorizar a los que resistían. Y lo que sucedía era que aquellos que habían visto lo que les había ocurrido a aquellos que habían resistido, claro, pues sinceramente decían, pues sí, vamos a aceptar estos pactos. Pero estos pactos eran parte de un sistema ingeniosísimo que habían desarrollado los eruditos del Islam, como parte del sistema legal de la Sharia. Y este sistema de la Dima colocaba a los cristianos y judíos, que por cierto eran los únicos a los que se les daba esta alternativa. Claro. A los que no eran ni cristianos ni judíos no tenían estas tres alternativas. Las tres alternativas eran someterse al Islam, convertirse en dimíes o ser pasados por la espada. Los que no eran ni judíos ni cristianos solo recibían dos alternativas: convertirse al Islam o ser pasados por la espada. Y esa fue la alternativa que se le dio a los bereberes. Los bereberes, desde luego, no eran musulmanes. Los bereberes eran naciones paganas. Algunas de ellas eran cristianas ya, y algunos de ellos pues tenían influencia del judaísmo. Pero el Islam llegó, estos ejércitos árabes de Arabia y de Siria, y dirigidos por dirigentes militares muy buenos, y tropas aguerridas, ¿no?, imbuidas por esta fe religiosa extraordinaria, que hay que reconocerla, que les daba una ventaja táctica enorme en el combate, porque figúrate, la religión y la Sharia, o sea, la ley musulmana, que es religiosa, a diferencia de la ley occidental, por cierto, donde distinguimos incluso en la Edad Media, ya distinguíamos entre la ley civil y la ley religiosa o canónica, pero no en el Islam. En el Islam toda la ley es religiosa. Y entonces esta ley, pues, les decía que aquellos a los que se derrota en el combate sagrado, pues se puede adquirir las propiedades de aquellos que son derrotados. Y esas propiedades, de luego, incluyen las mujeres, ¿no? O sea que si vences y no te matan, pues ganas, porque recibes toda la propiedad del vencido. Pero si mueres, también ganas, porque te vas al paraíso, y ahí en ese paraíso pues recibes una serie de beneficios materiales extraordinarios, ¿no?, que quizás son bastante familiares, incluyendo las vírgenes y demás. De modo que, imbuidos por esta extraordinaria fe religiosa, estos ejércitos eran irresistibles, ¿no?, y derrotaron a los bereberes y los convirtieron al Islam. Y se unieron, estas fuerzas bereberes derrotadas se unieron a los ejércitos musulmanes y siguieron marchando, ¿no?, hacia el occidente,
hasta cruzar eventualmente el estrecho alrededor del 711 y derrotar al reino visigodo en la famosa batalla de Guadalete. Y a partir de allí, pues, muchos cristianos visigodos, nobles visigodos y dirigentes de la Iglesia, que siempre buscan la paz, pues aceptaron esta condición de dimies que les permitía a los nobles y a los líderes de la Iglesia pues mantener sus propiedades y demás. Algunas ciudades resistieron y el resultado fue terrible, ¿no? Fueron pasados por la espada los que resistían, quemadas y demás, hasta que pues llegaron a controlar, ¿no?, las 3/4 partes de España. No toda, el arabista Felipe Mello Salgado ha demostrado que todo el cuadrante occidental noroeste no fue nunca controlado. Y eso explica el movimiento ese extraordinario más tardío llamado la Reconquista, porque hubo una base, ¿no?, una base demográfica allí, en ese noroeste, del cual parte la Reconquista. Pero el resto, pues, fue controlado por los musulmanes, y los cristianos y los diníes y los judíos que no habían huido hacia el norte. Y, por cierto, muchos de ellos vinieron hasta Francia, fueron a dar a Francia, y otros fueron al noroeste cristiano, se convirtieron en diníes. Y eso pues los colocaba en una situación subalterna. Subalterna jurídicamente, subalterna políticamente, subalterna socialmente y aún sexualmente. Correcto, porque a partir de este momento sí que es cierto que hay unas guerras civiles entre los propios musulmanes, pero más o menos hasta mediados del siglo VIII, cuando los omeyas empiezan a establecer su Estado islámico, pues ahí, como está usted diciendo, empieza ya la situación de los no musulmanes como dhimmíes, como protegidos, y no por nada humanitario, sino porque a un dhimmi se le podía saquear mejor que a un esclavo. Así que coméntenos brevemente en qué consistía la situación de dhimmi, de protegido, en este Al-Ándalus en el que se nos dice que los musulmanes respetaban y eran tolerantes con los no musulmanes. Bueno, la situación de dhimíes empieza desde el principio, aún antes de la llegada del omeya Abd al-Rahman I, ¿no? La situación de dhimíes ya empieza desde el momento en que los musulmanes, bajo Tariq y después Musa ibn Nusair, era el dirigente más importante principal desde el principio, Musa ibn Nusair, controlan y colocan ya a los cristianos y judíos que no habían huido en condición de dhimíes. Principalmente los más afectados fueron los cristianos, porque los judíos habían ayudado a los conquistadores, lo que es explicable, porque bajo los visigodos estaban en una condición ellos mismos subalterna, de modo que ayudaron a la conquista musulmana con la idea de liberarse, ¿no?, de esta situación subalterna en que estaban. Y los musulmanes, pues sí, colocaron a los judíos en una situación comparativamente mejor de la que tenían bajo el dominio de los visigodos, y los favorecieron políticamente porque servían de contrapeso a la masa cristiana. Y de hecho eso fue también un factor en la conquista, porque cuando los musulmanes conquistaban una ciudad principal que tenía una cierta población judía, lo que hacían es que dejaban a la ciudad en manos de la comunidad judía y marchaban rápidamente al próximo ataque, y eso les permitió moverse con gran velocidad a través del territorio sin tener que preocuparse por dejar guarniciones sustanciales en las ciudades conquistadas para guardar sus líneas de comunicación. No tuvieron que hacer eso gracias a la cooperación de las comunidades judías, pero aún los judíos quedaron bajo la condición de dhimíes. Mira, esta condición de dhimíes, repito, era una condición subalterna con respecto a los musulmanes. Déjame darte un ejemplo que ya me parece que es suficiente. Mira, si un cristiano o un judío mataba, si un dhimmi, ¿no?, mataba a un musulmán, aún en defensa propia, tenía que sufrir la pena de muerte.
Pero si un musulmán mataba a un dhimmi, aún de manera intencional, no sufría la pena de muerte. Eso muestra la diferencia jurídica, el valor jurídico diferente de la vida de un dhimmi comparada con la vida de un musulmán. Y eso se extendía a lo largo de todas las relaciones interreligiosas, ¿no? El dhimmi no podía, el testimonio de un dhimmi no era válido en un juicio que involucrara solamente a musulmanes, no tenía valor, incluso de testigo no tenía valor su testimonio, que por cierto, en casos en que se aceptaba el testimonio porque tuviera que ver con los mismos dhimmis, el testimonio del dhimmi en un juicio valía solo la mitad, jurídicamente la mitad del testimonio de un musulmán, lo que era por cierto equivalente al testimonio de una mujer musulmana, que también solo valía la mitad del testimonio de un hombre musulmán. Y desde luego la inferioridad sexual es algo que no se ha tratado mucho. Yo no he visto tratamientos de este tema de la inferioridad sexual, pero es importante, quizá porque algunos académicos lo encuentran un poco escabroso y lo evitan, como tantas otras cosas, como la circuncisión femenina o el apedreamiento, de que podemos hablar más adelante. Te recuerdo que la ley islámica indicaba el apedreamiento de una esposa musulmana infiel. Eso lo decía la ley islámica en Al-Andalus. Los textos jurídicos todos muestran la necesidad del apedreamiento. Por cierto, el gran erudito musulmán Ibn Rushd, llamado Averroes, que se le conoce como el gran filósofo Averroes, pero que era en realidad un gran juez de Sharia, tiene un tratado muy importante que se llama el Bidayat. Y en ese tratado pues hay una sección, ¿no?, en la que él discute las opiniones sobre cómo se debe tratar a la mujer infiel, ¿no? Y él recoge que las opiniones de todos los clérigos autorizados es que a la mujer no hay que meterla en un hoyo antes de apedrearla. No es necesario hacer eso, no se hace la nota de que no es necesario meterla en un hoyo para apedrearla. O la circuncisión femenina. Todos los tratados musulmanes de Al-Andalus muestran a la circuncisión femenina como algo honorable y noble, sin excepción. Y hay incluso testimonios biográficos, no solo jurídicos, sino biográficos, que muestran la presencia de la circuncisión femenina. Y de nuevo, Averroes, en su gran tratado del que hablé antes, habla también de la circuncisión femenina en el curso de hablar sobre otras cosas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que si las dos partes circuncidadas se tocan, pues eso invalida el hajj, es decir, el peregrinaje a la Meca. Pero volviendo a la situación de los dhimmis, de inferioridad sexual, mira, el hombre musulmán podía tomar como esposa a una cristiana y tener hijos con ella, hasta 4 esposas, ¿no? Y tener hijos con ellas. Y esos hijos tenían que criarse como musulmanes. Pero un cristiano no podía ni acercarse a una mujer musulmana. ¿Ves la relación de inferioridad sexual entre el musulmán y el cristiano? Y como eso también impacta la demografía. Porque los musulmanes podían de nuevo continuar casándose con las mujeres cristianas y teniendo hijos con ellas que debían ser musulmanes, pero los cristianos no podían hacerlo. ¿Te das cuenta cómo eso, de manera matemática? Sí, entonces, este mito, profesor, entonces, ¿de dónde viene esta supuesta tolerancia de Al-Ándalus con los no musulmanes? ¿De dónde viene? ¿Esto quién se lo inventó? ¿Y para qué? Bueno, pues las causas son múltiples. Y es difícil decir qué causa es la más decisiva. Por ejemplo, te voy a nombrar una. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, pues el anticatolicismo
tendió, ¿no?, a denigrar la España católica y como contrapeso pues a elevar la España musulmana. Ese ha sido un factor importante. Pero ya desde antes, ¿no?, se idealizaba hasta cierto punto la vida del musulmán bajo el gobierno islámico en España, quizá para realzar, ¿no?, la grandeza de la misma victoria cristiana, ¿no? Si un enemigo es muy débil, pues no tiene tanto mérito, pero estamos recobrando, ¿no?, actuando contra un reino extraordinario. Y después todo este anticatolicismo y de manera más general cristianismo, sobre todo en el mundo académico, también ha contribuido mucho, me parece, a esta ficción. Y más modernamente el impacto del dinero, ¿no? Los países islámicos contribuyen con enormes sumas de dinero gracias al petróleo, ¿no? Si el petróleo no existiera serían países muy pobres, pero gracias al petróleo tienen este gran poder económico y subvenciona de manera extraordinaria a los departamentos y programas de estudios islámicos en las universidades más influyentes de Occidente. Y desde luego los profesores que están en esos programas de estudios islámicos pues no se van a poner a hablar sobre estas cosas. Al contrario, ¿no?, prefieren hablar sobre otras cosas maravillosas, que se inventaron el vuelo, que si antes de los hermanos Wright, ¿no?, que inventaron el vuelo, lo que sea, ¿no? Pero no meterse en estas cuestiones. Pero también existe la motivación más honesta de que es difícil para nosotros, si estudiamos un campo, ¿no?, un campo en particular, y hemos dedicado años, ¿no?, a eso, y ese campo nos da la vida, pues tendemos a hablar de ese campo de una manera más bien positiva y no estar buscando los aspectos más oscuros de ese campo, al contrario de lo que hacen los profesores con áreas tan peligrosas de la investigación como es la España católica, ¿no? O el colonialismo, ¿no? Estas áreas de investigación que son tan peligrosas, los profesores se meten ahí sin miedo. Pero en el caso de la España islámica, pues lo evitan. Mira, la Universidad de Yale, creo que fue en el 2009, la prensa universitaria estaba preparando un libro sobre las caricaturas de Mahoma que se habían hecho creo que fue en Dinamarca, ¿no? Sí. Las caricaturas de Mahoma. Entonces, la prensa universitaria pues iba a publicar un libro, ¿no?, sobre lo que había ocurrido, ¿no? Y el libro, pues desde luego, pues tenía ilustraciones con las caricaturas de Mahoma, porque ¿cómo vamos a hablar de las caricaturas de Mahoma en un libro sin las caricaturas de Mahoma? Pero entonces los expertos en religión y en estudios islámicos aconsejaron que esto sería algo inadecuado y provocador e insultante. Y entonces las autoridades del gobierno de la Universidad de Yale hicieron que la prensa eliminara las caricaturas de Mahoma del libro. Incluso eliminaron unas ilustraciones que se habían incluido de Gustave Doré, el gran ilustrador francés, ¿no?, que ha hecho ilustraciones de la Divina Comedia, del Quijote. En esa ilustración, pues Doré coloca a Muhammad en el infierno. Entonces, figúrate. Eso también, pues, lo quitaron. Y por fin, la Universidad de Yale, esta gran universidad, ¿no?, publica este libro en el 2009 sobre las caricaturas de Mahoma, pero sin las caricaturas de Mahoma. Entonces te das cuenta, o sea, que hay toda una serie de motivaciones que han contribuido a perpetuar este mito de Al-Andalus. Correcto. Brevemente, profesor, porque estamos terminando, ha comentado antes el tema de los países musulmanes, de estos que tienen tanto dinero gracias al petróleo, que están financiando toda pues el lavado de cara del Islam.
Entonces, desde España, desde Europa, estamos ciertamente preocupados por esta inmigración masiva musulmana que estamos recibiendo y le quiero pedir su opinión personal. ¿Usted cree que puede repetirse lo que pasó en el año 711 en España de nuevo? ¿Usted de verdad se cree esto que nos dicen de que estos inmigrantes que no tienen ninguna intención oculta, que solo vienen aquí a trabajar y a tener sus familias? ¿O hay un plan real de islamizar España y de Europa y de repetir lo que pasó en el siglo VIII y de que los europeos, los cristianos, volvamos a ser dhimíes y vivamos tan mal como estábamos en aquella época? ¿Usted cree que esto es real, este plan de islamizar España y Europa? Bueno, mira, yo no he investigado este aspecto de la cuestión de la manera que he investigado el pasado histórico, de modo que tengo quizá tanto conocimiento sobre la situación de hoy como la tienes tú, porque no he investigado desde el punto de vista académico este tema que presentas. La historia puede repetirse con variaciones, o a veces pues no se repite. De modo que es difícil predecir lo que puede suceder, pero ciertamente una posibilidad es que estas masas de musulmanes que están entrando en Europa y en España no se asimilen a la cultura preexistente. Es posible que lo hagan, pero es posible también que no lo hagan, y la evidencia histórica, o sea, el pasado nos muestra que no lo hacen. Porque una cosa interesante con respecto a las conquistas musulmanas del pasado es que, a diferencia de otros pueblos conquistadores, los musulmanes no se asimilaron a las civilizaciones preexistentes. Por ejemplo, volviendo al caso de España, los visigodos, que ya estaban aliados de Roma cuando entraron en Hispania, y recordemos que se habían aliado con los romanos contra las huestes de Atila y habían contribuido a derrotar a Atila. Pero bueno, cuando los visigodos por fin dominan a España, ellos se asimilan a la cultura preexistente. Ya eran cristianos y una vez en Hispania eventualmente se convierten en cristianos romano-católicos, antes lo eran arrianos, y aceptan incluso las leyes del Imperio Romano, forman parte del gran código visigodo, que por cierto está mucho más cerca de las concepciones legales de hoy día nuestras que la Sharia o incluso que la ley religiosa judía de la Edad Media. Pero los visigodos entonces sí se asimilan, ¿no? Se asimilan incluso en la lengua, ¿no? En las leyes, en las costumbres, a la civilización esta cristiano-romana preexistente. Pero cuando los musulmanes entran en la península, ellos no se asimilan, al contrario, eventualmente reemplazan a la civilización esta con que se encuentran y la reemplazan con una civilización islámica. Y esto ha ocurrido a lo largo de todas las conquistas islámicas. En el Medio Oriente fue reemplazado el cristianismo por el Islam, en el norte de África, en Persia, Zoroastria, la religión de Zoroastro fue reemplazada, la cultura de persa. E incluso en la península de Anatolia, lo que es hoy Turquía, todo eso era territorio cristiano. Cuando los turcos musulmanes eventualmente dominan a Anatolia, lo que es hoy Turquía, también reemplazan toda esa cultura cristiana. Y conquistaron a Grecia también por 400 años. Grecia es una excepción similar a la de España, en la que se liberaron eventualmente del dominio islámico. Recordamos que Grecia estuvo bajo el dominio de los turcos musulmanes por 400 años y nunca se sometieron al Islam. Al final se liberaron de los musulmanes turcos a principios del siglo XX. Pero bueno, volviendo al caso de hoy día, no sabemos lo que va a suceder, pero el precedente es que los musulmanes no se asimilan y que eventualmente reemplazan a la población y a la cultura anterior, cualquiera que sea persa, sea zoroastria, sea cristiana, o sea incluso indo-budista, ¿no? El reino indo-budista de Sind es hoy parte de Pakistán, y los budistas y los hindúes son una minoría, antes eran una mayoría en el reino de Sind. O sea que esto ha ocurrido a través de la historia. No quiere decir que esto no se repita, pero es algo que
nos muestran las escenas históricas anteriores. De modo que sí es posible que estos musulmanes nunca se asimilen y que a medida que la demografía aumenta, entre otras cosas a causa de esta inferioridad sexual, ¿no?, de las leyes islámicas en que colocan a los no musulmanes, la demografía pues aumenta gradualmente, ¿no?, el número de musulmanes hasta que puedan reemplazar, incluso por medios pacíficos, ¿no?, por medios democráticos, a la cultura preexistente. Esa es la respuesta más cautelosa que te puedo dar. Pues profesor Darío Fernández Morera, terminamos con esto la entrevista. Coméntele muy brevemente a nuestra audiencia cómo y dónde puede conseguir su libro El mito del paraíso andalusí. Bueno, pues el mito del paraíso andalusí, que se publicó en los Estados Unidos hace un par de años, ya ha sido traducido al español con el título que has mencionado y ha sido publicado por Almuzara, que es una editorial que se especializa precisamente en estos temas de la historia medieval de España y en particular de la historia islámica, cristiana, judía en España, que por cierto ha publicado el libro ese de Olagui, de modo que es interesante, se muestra cuán abiertos son estos editores a diferentes perspectivas, ¿no? Porque ellos han publicado el libro este que has mencionado de Olagui y también de otro profesor más de España que favorece esta idea de la conquista pacífica y demás. Y publicado por Almuzara. Y se pueden encontrar ya en las librerías y también, desde luego, en Amazon en España. Ya se puede obtener también en Amazon. Perfecto, pues profesor Darío Fernández Morera, un auténtico placer haberle tenido en Aquí la Voz de Europa. Esperamos volver a entrevistarle más adelante y seguir hablando de este tema que da para mucho, pero por este programa se nos acaba el tiempo y, como le digo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, profesor, y hasta la próxima. Pues hasta la próxima a ustedes. Por cierto, el libro se va a publicar también en Francia y en francés, antes de que se me olvide. De modo, con muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme y buena suerte al público español y buena suerte con lo que está pasando en España. Igualmente, profesor, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.